Classroom of the Elite no es un anime sobre estudiantes, es un anime sobre poder, sobre manipulación, sobre estrategia, sobre personas intentando controlar a otras personas. Mientras la mayoría ve exámenes especiales, rivalidades y competencia entre clases, existe una guerra mucho más profunda, ocurriendo detrás de escena. Una guerra de información, una guerra psicológica, una guerra donde el más fuerte no siempre gana. Y si algo nos ha enseñado Ayano Koji Kiyotaka a lo largo de la serie, es que existen ciertas reglas que gobiernan a todas las personas. Reglas que determinan quién controla el tablero y quién termina siendo una pieza más. Estas son las 7 reglas del poder que Classroom of the Elite nos enseñó. Regla 1. La información vale más que la fuerza. Durante los primeros episodios, muchos estudiantes creían que el éxito dependía de ser inteligentes o atléticos. Pero Ayano Koji entendía algo diferente. Antes de actuar, observaba. Mientras los demás hablaban, él escuchaba. Mientras los demás competían, él recopilaba información. Y una y otra vez vemos cómo personajes aparentemente poderosos terminan cayendo porque alguien conocía un secreto que ellos ignoraban. En Classroom of the Elite, la información es una moneda más valiosa que cualquier punto privado, porque cuando conoces las debilidades de una persona, puedes predecir sus movimientos. Y cuando puedes predecir sus movimientos, prácticamente controlas el resultado. Antes de seguir, si este contenido te aporta algo, suscríbete. Vamos camino a los 10.000 y esto no es solo un canal, es una familia y una experiencia. Si quieres crecer en 2026 y no ser parte del 99%, este es tu lugar. Regla 2. El que controla sus emociones controla la partida. Si hay algo que diferencia a Ayano Koji del resto de personajes es su autocontrol. Raiwen es agresivo, Horikita es orgullosa, Kushida es impulsada por su miedo a ser descubierta. Pero Ayano Koji permanece frío, incluso cuando la situación parece perdida, incluso cuando alguien intenta provocarlo, porque entiende que las emociones son armas de doble filo. Ryuen pasó gran parte de la historia intentando encontrar al cerebro detrás de la clase D. Su obsesión terminó convirtiéndose en su mayor debilidad. Y esa es una lección importante. Las emociones pueden darte energía, pero cuando toman el control, te conviertes en alguien fácil de manipular. Regla 3. La mejor arma es que te subestimen. Ayano Koji podría haber demostrado desde el primer episodio que era un genio. Podría haber superado a todos, podría haber llamado la atención. Pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque una persona que muestra todas sus cartas se vuelve predecible. Ayano Koji entendió que ser subestimado era una ventaja. Mientras todos pensaban que era un estudiante promedio, él observaba desde las sombras. Y cuando finalmente intervenía, nadie estaba preparado. La mayoría de las personas quiere demostrar constantemente lo que vale. Ayano Koji demuestra que a veces el verdadero poder consiste en no hacerlo. Regla 4. El poder más grande es invisible. Muchos creen que Ryuen era el personaje más dominante. Otros creen que era Sakaya Nagi. Pero ambos tenían algo en común. Sabían que el verdadero poder no consiste en aparecer en el escenario. Consiste en controlar lo que ocurre detrás del escenario. Ayano Koji rara vez recibe crédito por sus victorias. De hecho, muchas veces otras personas reciben el reconocimiento por cosas que él hizo. Y eso no le molesta, porque su objetivo nunca fue la fama, su objetivo era ganar. Esta es probablemente una de las lecciones más importantes del anime. No confundas visibilidad con poder, son cosas completamente distintas. Regla 5. Todas las personas tienen una debilidad. Uno de los aspectos más fascinantes de Classroom of the Elite es cómo los personajes descubren los puntos débiles de los demás. Ryuen utiliza el miedo. Kushida utiliza la confianza. Sakaya Nagi utiliza la inteligencia. Cada uno explota las debilidades humanas de manera diferente, porque todos tienen algo que proteger. Todos tienen algo que desean.
Todos tienen algo que temen perder, y quienes entienden esas motivaciones pueden influir en los demás con mucha más facilidad. La serie nos muestra constantemente que las batallas no se ganan con fuerza, se ganan entendiendo a las personas. Regla 6. Piensa 10 movimientos adelante. Una de las razones por las que Ayano Koji parece invencible es que nunca está jugando el mismo juego que los demás. Mientras otros piensan en el examen actual, él piensa en el siguiente. Y en el siguiente. Y en el siguiente. Cuando finalmente revela su plan, parece magia. Pero no lo es. Simplemente estaba viendo más lejos que los demás. Como un jugador de ajedrez que ya conoce el final de la partida, mientras los otros apenas están moviendo sus primeras piezas. Y esa capacidad de anticipación es una de las mayores fuentes de poder que existen. Regla 7. Nunca reveles quién eres realmente, quizás la regla más importante de toda la serie. Nadie conoce realmente a Ayano Koji, ni sus compañeros, ni sus enemigos, ni siquiera el espectador durante gran parte de la historia. Siempre existe una capa más profunda, siempre existe algo oculto, y eso genera incertidumbre, porque es imposible derrotar por completo a alguien que todavía guarda secretos. Mientras los demás personajes exponen constantemente sus emociones, deseos y pensamientos, Ayano Koji mantiene una parte de sí mismo inaccesible. Y esa es una de las razones por las que resulta tan peligroso. Después de analizar estas 7 reglas, queda claro que Classroom of the Elite nunca fue solamente un anime escolar. Es una historia sobre cómo funciona el poder, sobre cómo las personas manipulan, sobre cómo se construyen las influencias y sobre cómo los individuos más peligrosos rara vez son los más ruidosos, porque al final el personaje más fuerte de la serie no es quien tiene más músculo, ni quien tiene más dinero, ni siquiera quien tiene más autoridad, es quien entiende mejor a las personas. Y quizá esa sea la verdadera lección de Ayano Koji Kiyotaka.